Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chris Jordan y esta noche voy a continuar con la trilogía que José Castillo nos hizo llegar sobre un lugar, un ejido, en el que pasaron realmente cosas increíbles, cosas oscuras y perturbadoras, pero sobre todo, cosas que no tienen explicación. Sin más, vamos con esta segunda parte de la saga. En esta segunda historia, José Castillo nos cuenta que cuando él era pequeño y estaba viviendo en este ejido, en el que había sido acosado por el demonio que muchos años perturbó a su abuelo y que al final sospechan fue quien le robó la vida, en este lugar fue que le pasó también dos sucesos casi consecutivos muy interesantes. José cuenta que en este ejido tan pintoresco, una noche lluviosa, una noche tormentosa en la que no había electricidad, prendieron unas velas y se dispusieron a cenar en la casa, simplemente escuchando la lluvia y degustando de un rico platillo típico del lugar. Se miraban con tranquilidad, se miraban serenos mientras escuchaban caer la lluvia. Uno que otro relámpago se asomaba por las ventanas, pero no parecía ser una lluvia espectral ni nada de eso. Simplemente una tranquila lluvia en el ejido. Pero, mientras estaban cenando, comenzaron a escuchar que se acercaba una carreta. Escucharon claramente sus ruedas desplazarse a través del pedregal y en ese momento él y su madre cruzaron miradas para ver si era realmente que estaban escuchando lo mismo. Esta carreta se escuchaba acercándose poco a poco a la casa y la podían imaginar arribando a la calle, pero ninguno de los dos tuvo el valor de asomarse para saber y constatar de qué se trataba. Si era algún visitante, si era tal vez una carreta con pedidos. Prefirieron mirarse y rememorar todas aquellas historias que ya se contaban en el pueblo en torno a las carretas. Se decía que muchas veces la carreta anunciaba la muerte de algún familiar, de algún niño, simplemente de algún habitante del pueblo, y que la casa en la que se parara era donde iba a recoger esa alma en los próximos días. Continuaron con su cena, pero esta vez de una manera un poco más incómoda. Se sentía tensa la atmósfera. La carreta continuó su paso para alivio de ellos y no se detuvo frente a su casa. A la mañana siguiente, la mamá de José salió y conversó con la vecina, que era la mamá de sus dos mejores amigos de José, y le dijo si había escuchado la carreta la noche anterior. Las dos habían coincidido en que sí, efectivamente habían escuchado una carreta, pero ninguna pudo encontrar en el piso huellas o rastro alguno de que la carreta hubiera pasado por ahí. Se había hecho fango y en el piso no se alcanzaban a divisar marcas de pies, pisadas. No había vestigio alguno de que la carreta hubiera pasado. Siempre se quedaron con esta duda, pero realmente también agradecidos de no haber salido al encuentro con la carreta. A los pocos días, la hermana de José, que había tenido recientemente una bebé, había estado llorando porque se habían agotado sus pañales. Siendo un niño, fue el encargado de la misión para ir por pañales. La tienda no estaba lejos realmente, estaba muy cerca de ahí, pero con la carreta todavía fresca en la memoria de todos, no le daba confianza salir ya caído a la noche. De hecho, no quería salir por pañales. A regañadientes, su mamá le dio dinero para que fuera. Con esta sensación todavía fresca, prefirió salir e ir a tocarle a sus vecinos de enfrente para ver si lo querían acompañar. Desde luego no se negaron, eran grandes amigos, y dieron paso a su marcha por el ejido. La tienda no estaba lejos. Caminaron una cuadra hacia la izquierda y luego viraron. Y esa cuadra de ahí era realmente el problema, porque esa cuadra era muy oscura, no había alumbrado. Era una cuadra que tenía una casa justo a la mitad, una casa en la que un niño había perdido la vida tiempo atrás, de manera accidental, ya que se había ahorcado con el lazo del columpio. Eso no les constaba realmente, era algo que solamente se contaba entre adultos,
pero si se contaba entre adultos era que algo de cierto había en ello. Así que decidieron no arriesgarse y se fueron a paso lento. Apenas se habían adentrado a aquella oscura cuadra cuando a lo lejos divisaron un bulto blanco, tal vez un perro, dijo Alfredo, que era el líder de este pequeño equipo, y Miguel, su hermano, lo respaldó. José se quedó mirando y decidió agacharse por una piedra. En ese momento Alfredo dio su aprobación y Miguel hizo lo mismo. Los tres se habían agachado por piedras. Se acercaron un poco más, hicieron ruidos como para asustar al perro, pero era un bulto blanco que no se estaba moviendo. Siguieron caminando y trataron de desplazarse hacia la derecha para esquivarlo más adelante, pero en ese momento el bulto se desplazó como para cerrarles el paso. Los niños se alertaron y Alfredo, que era el líder, les pidió que guardaran la calma. Les dio la indicación: cuando yo diga fuego, lanzamos las piedras. Se acercaron unos pasos más para estar a distancia y que los proyectiles acertaran en el objetivo. Y dijo: ¡fuego! Los tres tiraron con todas sus fuerzas las piedras, y aunque pareció que algunas habían dado en el blanco, el bulto simplemente no se movió, se quedó ahí estático. Volvieron a recargar, se agacharon una vez más, pero esta vez con piedras más grandes. Alfredo volvió a dar la indicación: ¡fuego! Volvieron a lanzar las piedras, y esta vez con más precisión. Varias de ellas dieron en el objetivo, pero el bulto no hizo gesto alguno, no se movió y simplemente se quedó ahí estático. Volvieron a cargar piedras una vez más y las volvieron a lanzar, y volvieron a agacharse por más piedras y las volvieron a lanzar, y repitieron esta acción hasta que se quedaron sin piedras. Se desplazaron hacia el lado izquierdo y vieron que el bulto también se desplazó hacia el lado izquierdo. En ese momento, José dijo algo interesante, algo que tal vez están esperando todos los espectros a que uno diga para poder revelar un poco más de su verdadera forma. José dijo: eso no es un perro. En ese momento, el bulto blanco que tenían enfrente a unos metros comenzó a desdoblarse sobre sí mismo y comenzó a crecer hasta ser mucho más grande que un adulto. Una energía los invadió. Era miedo, era horror, era pánico. Eso no era un perro y había estado esperando a que esos niños se dieran cuenta. Cuando adquirió esta forma, cuando fue más alto que un adulto, se abalanzó sobre ellos y en ese momento los niños gritaron. Y José se echó a correr de regreso a su casa, que no estaba lejos afortunadamente. Y con ellos también salieron corriendo Alfredo, que era el líder, y su hermano Miguel. Y corrieron y corrieron y corrieron. Y de pronto Miguel se cayó. José no podía creerlo, pero tampoco pudo detenerse. Temía por su vida, arqueaba la espalda esperando que esa cosa no arremetiera contra él y lo tomara por la camisa y se lo llevara. Y no se detuvo. Alfredo, que era su líder, tampoco se detuvo, como pudo. Miguel se paró y los alcanzó. Cuando llegaron a la casa estaban en pánico, hablando con su mamá, tratando de gritar, de explicarles. Afortunadamente también en la casa estaban la mamá de los niños de enfrente y estaban ahí las dos juntas tratando de entender. Cálmense, cálmense, ¿qué está pasando? Simplemente no pudieron darse a entender hasta mucho tiempo después, cuando ya les habían dado un vasito de agua con azúcar, cuando ya les habían pedido que se calmaran y pudieron explicar lo que habían visto. Está de más decir que evidentemente esa noche no hubo pañales para la niña. Es curioso y me parece interesante cómo a veces algunos espectros aguardan agazapados en la oscuridad, esperando a que uno se dé cuenta de que tal vez eso que está ahí al fondo no es lo que pensamos. Soy Chris Dorden. Buenas noches.